Señor y Dios nuestro, damos gracias por sus bendiciones, por su bondad, por su amor, manifiestos de tantas formas y maneras que no alcanzamos, Señor, a comprender, a ver, Señor, en todas las áreas, Señor, en que su bondad está sobre nosotros, en que su amor nos envuelve y se manifiesta, Señor, en nuestras vidas o hacia nosotros. Agradecidos por poder estar acá reunidos en este día delante de su presencia, como familia de fe, como iglesia de Jesucristo, como creyentes, como aquellos que reconocen que necesitan la ayuda de Dios sobre sus vidas, el favor de Dios sobre sus vidas. Necesitados, Señor, de su bendición también hoy, de que alguna palabra usted traiga a nuestros oídos, alguna luz a nuestros corazones, algo, Señor, que aprender, algo que recordar, algo que afirmar, un propósito, Señor, a tener presente en nuestro vivir. Pedimos, pues, que nos bendiga por medio de la exposición de su palabra. Su Espíritu Santo obre también, Señor, pues no es conocimiento únicamente lo que necesitamos. Necesitamos, Señor, de la obra de su Espíritu en nosotros y entendemos, Señor, que esa es una obra espiritual que se produce, Señor, en nuestras almas y corazones por el obrar de su poder. Obre, pues, en cada uno de nosotros de conformidad con ese amor suyo, con esa buena voluntad suya para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Tras su semejanza. Ya ese título debería decirnos algo. Tras su semejanza. Podría ser en pos de su semejanza. ¿De la semejanza de quién? Del Señor, del Salvador. Estamos invitados a ir, a aspirar, a desear, ir en pos de la semejanza del Señor. De hecho, ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, hacernos semejantes a su Hijo. Para eso nos salvó, para hacernos semejantes a su Hijo. En nuestros tiempos abundan las ofertas de que de manera fácil, de manera sencilla, alcancemos lo que se quiere, nuestros deseos. Usted va a donde coloque la atención y va a encontrar que se ofrecen formas fáciles de hacer las cosas o de alcanzar las cosas. 3 pasos para obtener esto, 3 pasos para alcanzar aquello, sin muchas complicaciones usted hace esto y de manera fácil y sencilla va a convertirse en esto o en aquello, sin necesidad de hacer todo un esfuerzo, etc. Incluso para la vida cristiana. Para la vida cristiana hoy escuchamos que abundan esas cosas. Casi que sin necesidad de oración, casi que sin necesidad de mucho esfuerzo, puedes vivir una vida cristiana plena. Pero eso es muy raro. De hecho, es extraño porque el Señor Jesucristo no le decía a la gente
no le ofrecía algo fácil a las personas. El Señor Jesucristo nunca ofreció algo fácil a las personas, al contrario, sus palabras eran un poco, pintaban un cuadro un poco como que piénsenlo bien si me van a seguir. Piénsenlo bien si me van a seguir, porque si me van a seguir, tendrán que ponerme a mí en primer lugar y renunciar a la vida que llevan. Tendrán que renunciar a sus propias vidas, tendrán que renunciar a sus padres, tendrán que renunciar a sus familias, tendrán que renunciar. Y si no están dispuestos a hacer eso, entonces mejor que vaya por otro lado. El Señor no se la puso fácil a nadie, a ninguno de sus seguidores. Tampoco sus discípulos lo hicieron, tampoco la iglesia a lo largo del siglo, de los siglos del tiempo, la iglesia que presentaba el mensaje correcto del Señor, el mensaje auténtico del Señor, tampoco lo hizo. Y no solo ese mensaje se limitaba a un llamado al arrepentimiento para dar salvación. Recordemos siempre que el Evangelio es más que salvación. El Evangelio es más que perdón y salvación. Hay mucho más en el Evangelio. Ese solamente es una parte sumamente importante, pero no es lo único que hay en el Evangelio. No solo hay perdón, no solo hay salvación, e implica muchas otras cosas, ¿no? Y entre esas otras cosas del Evangelio está ese llamado que Dios nos extiende a vivir una vida que persigue, una vida que aspira a ser cada vez más semejante a la de su Salvador. Usted y yo tenemos, por decirlo de alguna manera, que vivir deseando, buscando, en cierta forma, enamorados de la idea de querer ser más parecidos a nuestro Salvador a medida que pasa el tiempo. A medida que vaya pasando el tiempo, que van pasando los días, deseando ser cada vez más parecidos a nuestro Salvador, aquel que nos salvó. Y hoy vamos a considerar este aspecto a través de una sección de la carta que el apóstol Pablo le dirigió a los hermanos de Colosas. La iglesia que estaba en Colosas fue una de esas pocas iglesias a la cual Pablo nunca fue. Nunca estuvo Pablo en Colosas. Colosas era una ciudad que quedaba en la actual Turquía, allá en Asia, en la parte sudoeste, dicen, de Asia, allí estaba Turquía. En un tiempo, esa Colosas fue una ciudad muy importante, próspera, conocida, de movimiento de comercio, famosa, pero como todas las cosas de este mundo, la prosperidad, la fama, las grandezas, todo eso es temporal. Eso solamente es temporal. Y ya en los tiempos de Pablo, Colosas había perdido todas esas características y era apenas una ciudad casi que, no vamos a decir que insignificante, pero ya no estaba, ya no tenía no era una ciudad elitesca. La iglesia de Colosas había sido al parecer fundada por un hermano que se convirtió con el ministerio de Pablo en Éfeso, Epafras, al parecer. Y como les dije, Pablo no estuvo allí nunca, la iglesia iba todo bien, de repente, usted sabe que el enemigo no se queda tranquilo, comenzaron la iglesia a estar bajo ataque, ciertas doctrinas extrañas, herejías comenzaron a perturbar la fe de los hermanos, y Epafras fue a buscar ayuda de Pablo
a buscar el consejo de Pablo. Pablo estaba en Roma, Pablo estaba preso, y hasta allá fue a dar Epafras para hablar con Pablo acerca de la situación de la iglesia. Como resultado de ese encuentro, de esa conversación, Pablo escribe esta carta junto con otras cartas que enviaría por medio de otro hermano, ayudantes que tenía Pablo en su equipo de ministerio. Vamos a considerar hoy el capítulo 3 en sus versos 1 al 15 de Colosenses. Puede abrir su Biblia allí, aunque los versos van a estar allí proyectados en la pantalla. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 15. Y lo vamos a hacer en 3 secciones. Esos 15 versículos los vamos a abordar en 3 grupos. Y a cada uno de esos grupos le he colocado una división, un subtítulo. Estamos aquí hoy porque somos cristianos. Y si alguno todavía no lo es, bueno, siente la inquietud en su corazón y está acercándose. Y qué bueno que se está acercando, que siente la necesidad de acercarse a Dios, de acercarse a la palabra de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Y si somos cristianos es porque nos reconocemos que somos de Él. Y comienzo con esa frase. Si somos de Él, podemos ir a la anterior. Si somos de Él, esto es lo que tenemos que hacer. Si somos de Él, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Hay cosas que tendremos que hacer si somos de Él, si nos consideramos de Él. Todavía no vamos a los versículos, vamos a quedarnos allí con ese subtítulo. Ya Pablo viene desarrollando su mensaje en la carta y es como que nosotros digamos, sí, yo soy cristiano. Por supuesto, yo soy cristiano. Él es el Señor de mi vida, Jesucristo es mi Señor. Bueno, repito, mis hermanos, si eso es así, y es en verdad lo que deseo de cada uno de los que estamos acá, y de los que escuchan este mensaje, o lo verán por las redes, o lo leerán cuando se publique el mensaje, entonces hay algunas cosas que tienes que asegurarte de estar haciendo en tu vivir, si somos de Él. Pero si no fuera así, si no somos todavía de Él, quiero decir, si todavía no has reconocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Salvador y como el único medio por el cual Dios puede perdonar tus pecados, quiero decirte que puedes hacerlo ya. Que estés donde estés, puedes reconocer que necesitas reconciliarte con Dios y recibir su perdón. Y puedes decidir confiar en Jesucristo y en su obra en la cruz para recibir ese perdón que nadie más te puede dar ni garantizar, únicamente Él. Si lo haces, te aseguro por la fidelidad de Dios y sus promesas que eso cambiará tu vida para siempre. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa del Evangelio, esa es la oferta del Evangelio. Perdón, salvación, vida nueva para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. El apóstol Pablo dice que si en verdad, y vamos al texto bíblico, entonces, que si en verdad
Fíjese cómo comienza. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el apóstol, tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Qué diría usted? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué es lo primero que viene a su pensamiento cuando dice las cosas de arriba? Diríamos tal vez las cosas del cielo, las cosas relacionadas con el reino de los cielos, con la voluntad de Dios, las cosas relacionadas con la voluntad de Dios. Buscar las cosas de arriba. Establece un contraste Pablo. Dice, busquen las cosas de arriba, y podríamos decir, como dice al final del verso 2, y no las de la tierra. Y no las de la tierra, podríamos decir, las del cielo donde está Cristo. ¿Qué dice Pablo donde está Cristo? Allí está nuestro Salvador. Y yo no sé qué tanto pensamos en ello y no sé qué tanto lo consideramos cuando estamos orando, cuando estamos adorando, que nuestro Señor Jesucristo está sentado, exaltado, glorificado a la diestra de Dios. Nadie más está allí, nadie más jamás se sentará allí, a la diestra del trono de Dios. Y dice la Biblia, dice las Escrituras, que el Señor Jesucristo fue exaltado a ese lugar cuando resucitó. Que fue exaltado y fue coronado, le fue concedido el estar a la diestra de Dios en las alturas. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestro Salvador, cuando nosotros pensamos en nuestro Salvador, cuando nosotros alabamos a nuestro Salvador, tengamos eso presente. Nuestro Señor está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre en las alturas, en el sitial del más alto honor, en el sitial de mayor gloria y honra, a la diestra de Dios. De manera que, como Él dijo, si algo podemos pedir, ¿sabe quién está cerca del Padre? ¿Quién está al lado del Padre, a la diestra del Padre, en poder, autoridad y señorío? Nuestro Salvador. Bendito su nombre por siempre. Luego el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y esto tiene que ver también, hermanos, con qué tipo de cosas ocupan nuestro pensamiento. Ese poner la mira en las cosas de arriba tiene que ver con qué cosas son las que nosotros estamos, en qué cosas estamos frecuentemente pensando. Es un llamado a que tengamos en cuenta que la tierra, que la vida en este mundo no puede ser nuestro objetivo, mis hermanos. No podemos vivir como si este mundo fuera lo único que tenemos. No podemos vivir como si las cosas de este mundo fueran las más importantes de la vida. No lo son. Si así viviésemos, estaríamos engañados. Si nosotros vivimos pensando que los honores de este mundo, que las glorias de este mundo, que las riquezas de este mundo, que la fama de este mundo es lo más importante que podríamos alcanzar en esta vida, estaríamos engañados. Si nosotros fuésemos detrás de las riquezas y nos sacrificásemos por ir en pos de las riquezas, del dinero quiero decir, y nos hiciésemos ricos, multimillonarios,
y pensáramos ya logré lo más importante, estaríamos engañados. Si nosotros fuésemos detrás de la fama y nos hiciésemos famosos, figuras, hombres y mujeres de renombre, reconocidos a nivel mundial, y pensamos ya logré lo más importante, soy una persona importante en esta tierra, estaríamos engañados. Si nosotros fuésemos detrás de los títulos de la academia y fuésemos detrás de los honores, detrás de ellos, pensando que eso es lo más importante que podemos hacer con nuestra vida, repito, estaríamos engañados. No, las cosas de este mundo no pueden ser para el Hijo de Dios las metas que dominen su vida, que dominen nuestra vida. Es cierto, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos que hacerlas. Y tenemos que desarrollar nuestros talentos que recibimos de parte de Dios y nuestras capacidades, y tenemos que ser buenos administradores de todo aquello que el Señor nos concede. Pero el llamado es a vivir, como alguien lo expresó, con los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo. El llamado es a vivir con los pies bien puestos sobre esta tierra, pero la cabeza, los pensamientos y el corazón puestos en el cielo, en el reino del Señor, en los propósitos del Señor. Hay una razón válida para todo esto y que a su vez nos sirve de estímulo, y es lo que el apóstol Pablo dice: hagan esto, busquen las cosas de arriba, etcétera. Dice, ¿por qué? Versículo 3, ¿por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto. ¿Cuándo? ¿Cuándo morimos? ¿Cómo morimos? ¿Cómo es eso de que morimos, de que habéis muerto? Dice el apóstol Pablo, lo da por hecho. Pablo dice, ustedes murieron. Tienen que buscar las cosas de arriba porque ustedes murieron. Y tenemos que decir sí, nosotros morimos. Cuando creímos al mensaje del Evangelio, si en verdad creímos, morimos. Se dio un un doble allí. Por un lado, experimentamos la muerte y por otro lado, recibimos vida. Así, pero como quien cambia y pan cerrado por un lado y abierto hacia el otro, o se apaga una cosa y se enciende otra, así sucedió con nosotros. Morimos a la vieja vida, a la antigua vida, a esa existencia que antes teníamos separados de Dios, y vivimos ahora para Él. Podríamos decir, morimos cuando, reconociendo el señorío de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, por eso es que predicar el Evangelio es más que decirle a las personas, acepta a Jesucristo en tu corazón, invítalo a tu corazón. No, es más que eso. Es reconócelo como Señor de tu vida. Reconócelo como dueño de tu vida. Renuncia a tu vida y ahora vive para Él. Eso es recibir a Jesucristo. Renuncia a tu forma de vivir, dala por terminada como que si murieses a esa forma de vivir, y de ahora en adelante vive para el Señor Jesucristo. Somete tu voluntad a la voluntad de Él. Renuncia a tu propia voluntad y somete tu voluntad, somete tu vida a la voluntad de Él. Eso es recibir a Jesucristo. Eso es recibir y creer a la palabra del Evangelio. Si no hay ese reconocimiento del señorío de Jesucristo, si no hay ese sometimiento de la voluntad propia a la voluntad de Él, no se ha creído en verdad al mensaje del Evangelio. Entonces,
Eh, cuando morimos, cuando renunciamos a la vida de pecado que hasta entonces llevábamos, morimos a esa vida. Cuando nos entregamos al Señor y dijimos, más nunca voy a seguir en esta vida de rebeldía, de pecado que hasta ahora he estado llevando. Ahora voy a vivir para Dios. Y allí morimos, como dijo el apóstol Pablo. Morimos al pecado, como dice Romanos 6, capítulo 2, que estamos muertos al pecado. Morimos cuando, por ejemplo, testificamos de esa muerte cuando fuimos bautizados. El apóstol Pablo también dirá que cuando fuimos bautizados, ese bautismo es una semejanza de nuestra muerte y resurrección, de la muerte de la vieja vida y de la resurrección a una vida nueva en Cristo, una nueva vida en Dios. ¿Qué más decir? Esas son las paradojas del Evangelio, podríamos hablar de la muerte y de la vida, que para vivir es necesario morir, que si no se muere no se puede vivir. Como dijo el Señor Jesucristo también, Juan 12:24, el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, es necesario que muera para que pueda dar fruto. Como dijo el Señor Jesucristo de muchas maneras, ¿ves? Y en muchas oportunidades. Es necesario morir para experimentar la vida de Dios. Y porque todo esto es así, el apóstol Pablo dice, tenemos que vivir siempre, dice allí, poner la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, como vimos. Pero hay algo más. Al final de esa frase del versículo 3, Pablo dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y tiene que ver con que nuestra vida está guardada, que nuestra vida está a resguardo, asegurada con Cristo en Dios. Que no tengamos miedo, porque nuestra vida está resguardada, escondida con Cristo. ¿Sabe dónde estamos seguros? En Cristo, en Cristo. Allí no habrá ladrón que nos arrebate, allí no habrá peligro que nos pueda sacar de allí, que nos pueda arrebatar lo que el Señor nos ha concedido, lo que el Señor en su gracia y misericordia nos ha concedido. Nuestra vida está oculta, bien segura con Cristo en Dios. Por lo que, versículo 4, cuando Cristo, que es que lo vemos así, vemos al Señor como eso, nuestra vida, el Señor es nuestra vida, Cristo es vuestra vida, por lo que Cristo, vuestra vida, cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo? ¿Tiene miedo de decirlo? Espero que lo crea y que lo sepa y que lo esté esperando. En su segunda venida, cuando el Señor se manifieste, esto es, se haga público, se haga presente ante los ojos de todos, cuando el Señor se manifieste en gloria, glorificado, el apóstol dice, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, gloriosos como Él, semejantes a Él, semejantes a Él. No sé cómo será, pero nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de la gloria del Señor. Bendito su nombre. En segundo lugar, si somos de Él,
Esto es lo que no tenemos que hacer. Vimos algunas de las cosas en el primero de las que tenemos que hacer. Ahora vamos a considerar las que no tenemos que hacer. Siempre vamos a encontrar que hay asuntos positivos y negativos. Mandamientos positivos que tenemos que seguir, mandamientos negativos que dicen no hagas esto, no hagas aquello. La vida cristiana no es simplemente un creer y ahora vive como tú quieras. No. O sea, tenemos que ajustar nuestra vida, nuestra conducta a la voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios está expresada en su palabra, en los preceptos positivos y, repito, negativos que tenemos allí. Si somos de Él, esto es lo que no tenemos que hacer. Dice el apóstol, leemos todos esos versos del 5 al 11, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Vamos a quedarnos hasta allí. Hechos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Vamos a detenernos allí, en el verso 9. Ok. La frase anterior del verso 4 decía, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Antes había dicho, habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces abre el 5 con esto, puesto que esto es así, podemos decir, puesto que esto es así, que nuestra vida está escondida con Cristo, que nosotros somos de Él, Pablo dice, haced morir pues, y ese haced morir es como un mandato, una exhortación, así, pero de algo que tenemos que hacer decididamente, activamente, una actitud activa, decidida, en contra de todo aquello que nos incita a alejarnos del propósito de Dios. Pablo expresa aquí, como lo vemos, como lo tenemos ahí expresado con claridad, que hay cosas a las que todo hijo de Dios debe hacerle la guerra, vamos a decirlo así. Hay cosas a las que todo hijo de Dios debe hacerle frente, debe enfrentar, debe rechazar, debe hacer morir, debe llevar a la muerte en su propia vida, debe hacer morir en su vida. Cosas que bajo ninguna circunstancia deben estar presentes en su vida. Estas cosas que menciona el apóstol Pablo, bajo ninguna circunstancia pueden estar presentes en la vida de todo aquel que invoca el nombre del Señor. No puede ser. No puede estar allí. Y la imagen que usa Pablo es como algo que hay que matar, como algo que hay que darle muerte, como algo que hay que perseguir y tal, y hasta que lo atrapas y le das muerte, no lo perdonas, le das muerte.
sin misericordia, sin estarlos sobando, sino no, le das muerte a esas cosas. Ahora Pablo dice, haced morir ¿qué? Dígalo conmigo, haced morir ¿qué? Lo terrenal. Fíjense, volvemos a este contraste, lo celestial y lo terrenal. Pero allí lo terrenal no es el mundo físico. Allí lo terrenal, esa expresión lo terrenal tiene otra connotación, una connotación espiritual pecaminosa. Y se trata de hacer morir aquellas cosas que son pecaminosas, que están peñidas con el pecado. Y procede inmediatamente el apóstol Pablo a mencionar cinco vicios, 5 pecados, la mayoría de ellos relacionados con la sexualidad. Tal vez los 4 primeros algunos directamente están allí relacionados con la sexualidad, pero tal vez el 4º también lo podemos unir a ello. Haced morir lo terrenal en vosotros. Menciona concretamente la fornicación, esto es el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales, la impureza sexual se sobreentiende, las pasiones desordenadas también relacionadas allí, los malos deseos. Luego mencionará la avaricia y dirá que es idolatría. Casi siempre en sus exhortaciones en las otras cartas el apóstol Pablo también comienza mencionando este tipo de pecados, los pecados sexuales. Quizás porque en los cultos paganos, en los cultos idolátricos, la idolatría siempre estaba vinculada con prácticas sexuales, con ritos sexuales, con sacerdotisas que no eran más que como una especie de prostitutas sagradas, entre comillas, porque la promiscuidad sexual era algo a lo cual nadie se preocupaba ni le paraba, era algo normal como se está volviendo cada vez la sociedad nuestra, hoy moderna, cada vez se escandaliza menos ante el asunto de la promiscuidad sexual y la libertad o el libertinaje sexual. Cada vez y tristemente hasta la iglesia está siendo afectada por eso. ¿Por qué el pecado sexual es siempre mencionado con tanto énfasis en la palabra de Dios? Y dirá alguien, ¿todos los pecados son iguales? No, no todos los pecados son iguales. Y el pecado sexual no es igual que cualquier otro pecado, y es terrible. Y tiene consecuencias que los otros pecados no tienen. Quizás pocas cosas corrompen tanto el alma y el pensamiento y el corazón de una persona como el pecado sexual. Y una persona que ha caído en las redes del pecado sexual no solo necesita recibir perdón de parte de Dios, necesita restauración, necesita ser restaurado psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y pocas cosas crean una adicción tan fuerte, adicción como el pecado sexual. De allí el asunto de la pornografía. Son empresas multimillonarias y que abundan y entonces los adictos a la pornografía, eso es quizás incontable. Y van desde adolescentes hasta personas viejas, ancianos,
y son adictos a esa inmundicia, esclavos de esa inmundicia, no pueden dejar esa inmundicia. Entonces, pocas cosas son tan terribles como el pecado sexual. Y pocas cosas hacen tanto daño en la vida de las personas, de la familia y de la iglesia del Señor como los pecados sexuales. Pero no solo por eso. Quizás la razón más importante para nosotros es y tiene que ser el recordar y el saber que nuestros cuerpos son ¿qué? Son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El cuerpo suyo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso este cuerpo tiene que ser honrado. Y no voy a tomar, diría el apóstol Pablo, el cuerpo que es de Cristo y entonces lo voy a unir a una ramera. Dice, no puedo hacer eso. Y si alguno destruyere el templo del Señor, Dios le destruirá a él. Dijo el apóstol Pablo también. Tenemos que guardarnos en pureza, guardarnos en santidad, en ese aspecto. El Espíritu Santo de Dios habita en nuestros cuerpos y es templo nuestro cuerpo, por lo tanto, de Él. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Y esto es importante que lo recordemos, que lo tengamos presente. Esto no es el templo. Decimos muchas veces el templo, no, esto es un local donde la iglesia se reúne. Pero esto no es el templo. El templo lo construyó Salomón. El templo lo construyeron los otros allá. Algunos dicen que habrá otro tercer templo. No lo sé. No últimamente no he estudiado eso, no he vuelto a repasar eso. Pero lo que sí sé es que nuestros cuerpos son el templo hoy. Nuestro cuerpo es el templo hoy. El cuerpo suyo es el templo. Y por lo tanto debemos guardar y cuidar ese templo para la gloria y honra del Señor. El apóstol expresa que en otro tiempo, dice, me estoy saltando algo. Menciona que por este tipo de pecados, la ira de Dios viene sobre las vidas de aquellos que no conocen a Dios, sobre los hijos, menciona el apóstol Pablo, los hijos de desobediencia. Ciertamente hay pecados que desatan, que traen la ira de Dios sobre la vida de aquellos que lo cometen. Sodoma, Gomorra, un ejemplo bíblico antiguo, pero también el mismo pueblo de Israel, mucho más acá, y también más acá. Y algunos piensan, bueno, y hoy todavía podría ser, sí, hoy todavía podría ser, solo Dios sabrá cuándo es así, cuándo no es así. El apóstol Pablo dice allá, cuando los creyentes toman la cena indignamente, dice, algunos se han muerto por tomar la cena del Señor indignamente, por no honrar al Señor y hacerlo de manera indigna. Entonces, eso es un juicio del Señor. Eso es un juicio del Señor. Dice el apóstol también, cosas, verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando no conocíamos al Señor. Pero se supone que ahora que lo conocemos ya no vivimos en esas cosas, ni andamos en esas cosas, ni buscamos esas cosas, ni nos agradamos de esas cosas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Hasta dónde llegamos? La siguiente cita, por favor. Hasta el 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo.
Ahora que somos de Cristo, dice el apóstol Pablo, no solo debemos hacer morir esas obras de inmundicia, sino dice, dejad también, y ese dejar es desechen también, quítense también de ustedes estas otras cosas, estas otras obras. Y pasa a mencionar 5 pecados, 5 vicios más relacionados con el enojo y el mal hablar. La ira, el enojo, la malicia. Cuando dice blasfemias es maledicencia. Y palabras deshonestas tienen que ver con insultos, hablar con un lenguaje vulgar, con un lenguaje soez, con palabras obscenas. Es importante la forma como hablamos siempre, siempre, siempre. Será muy importante. Al Señor le importa la forma como hablamos. Las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser como una fuente de agua limpia, de agua cristalina. Esa debe ser la forma. Estemos molestos o estemos tranquilos, la forma de nuestro hablar tiene que ser siempre limpia. No puede ser que cuando nos enojamos, que cuando estemos bravos, que cuando estemos molestos comenzamos a decir cosas que, malas palabras o como dicen popularmente, a botar sapos y culebras por la boca. No, de ninguna manera. Está bien, es justo que nos molestemos. ¿Recuerda usted la cita? Airaos. Podemos molestarnos, pero no tenemos que no estamos justificados para proferir palabras ofensivas, palabras deshonestas, palabras sucias en nuestro hablar. Luego el apóstol Pablo dice que esto debe ser así, proceder así, como personas que se han despojado del viejo hombre. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Pablo pudo haber colocado la mentira junto con las otras cosas allá cuando estaba hablando de las palabras, pero lo puso aparte. El asunto de la mentira. Quizás porque la mentira sea algo que se desliza tan fácilmente, tan sigilosamente. Sabe que puede ser fácil mentir, que si nos descuidamos podemos encontrarnos mintiendo y ni siquiera darnos cuenta de que estamos mintiendo. Y nos preguntan algo y no decimos la verdad, sino que respondemos una evasiva. Pero esa evasiva es una mentira. Y nos preguntan otra cosa y porque no queremos, damos una excusa. Pero no sé si todas las excusas, pero creo que sí. Pero las excusas son mentiras disfrazadas. Porque no es la respuesta verdadera, no es lo cierto, sino que es una excusa. Una excusa es una mentira. No sé si me hago explicar. Entonces, creo que es algo que debemos vigilar siempre, ¿no? Y cuidarnos de que hablemos la verdad unos con otros, de que nos encontremos hablándonos la verdad unos con otros, en nuestro trato, en nuestro compartir. Tiene que ver con no tener el hábito de mentir. Hay personas que son mentirosas, que no se les puede creer nada. Pero ¿sabe otro problema de la mentira? Es que es como una cadena. Usted miente la primera vez y para sostener esa primera mentira, ¿qué tiene que hacer? Seguir mintiendo, volver a mentir, porque si no se le desbarata y así, entonces se va como es un eslabón tras eslabón. Entonces, una mentira siempre lleva a otra mentira
es necesario volver a mentir para mantenerlo y volver a mentir. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice acá, la idea de la expresión del apóstol es no tener el hábito de mentir, no tener la costumbre de mentir como creyentes, como hijos de Dios. Y Pablo da por cierto que esto podemos hacerlo, todos podemos hacerlo, porque nos hemos despojado del viejo hombre. Porque nos hemos despojado del viejo hombre. ¿Del viejo hombre y qué? La frase que dice del viejo hombre y qué? Y sus hechos. Del viejo hombre y sus hechos. Por cierto, todos los hechos del viejo hombre son ¿qué? ¿Son buenos o malos? Todos los hechos del viejo hombre son malos. Allí no vamos a encontrar ninguno que sirva. Todos los hechos del viejo hombre son malos, son repudiables, son desagradables y condenables delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes se han despojado. Lo agarré y me lo quité de encima, me lo sacudí. Del viejo hombre y sus hechos. Y se han revestido del nuevo hombre. Vamos a la siguiente cita. Fíjense, se han despojado del viejo hombre y se han revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ese nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este nuevo hombre, mis hermanos, del cual dice el apóstol Pablo acá nos hemos revestido, dice se va renovando. Nacimos de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17, pero ese nuevo hombre, dice el apóstol Pablo, está en un proceso continuo, permanente de renovación. Se va renovando. De transformación, podríamos decir. Una renovación que busca llevarnos, que está encaminada a que alcancemos la plenitud del propósito de Dios a nivel personal y como iglesia. A nivel individual, cada uno de nosotros y como iglesia. Se va renovando, dice el apóstol Pablo, a la imagen del que lo creó, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Se va renovando conforme a la imagen del que lo creó, buscando alcanzar la semejanza del Salvador, siendo cada vez más semejantes a Él, yendo en pos de esa imagen. Se va renovando, y esto tiene que ver con una restauración gradual, progresiva, paso a paso. No se desaliente si usted ve que todavía tiene algunas recaídas de cuando en cuando, si usted ve que todavía no logra avanzar en algún área de su vida, pero persista, insista, clame al Señor, busque y usted dígale al Señor, yo quiero ser hecho semejante, más semejante a usted, Señor, en esta área de mi vida. En todas las áreas de nuestra vida, Él quiere que seamos semejantes a Él. Me preguntaba ahora, cuando estábamos orando en el tiempo de oración silenciosa, si se le hace largo ese tiempo de oración, tiene que aprender a orar. Si usted dice, ese tiempo sí se me hace largo, esos 10 minutos parece que no iban a terminar, tiene que aprender a orar y pedirle, Señor, ayúdame a orar, quiero aprender a orar, quiero orar más profundamente.
Si cuando está allí la mente va y viene y va y viene y distintos pensamientos, Señor, ayúdame a centrar mi pensamiento en ti. ¿Sabe que todas esas cosas tenemos que aprenderlas? Y más en este mundo nuestro donde todo es una distracción, donde todo es una rápida. Entonces las maestras me preguntaban, ¿será que tenemos que sacar a los niños para que no se aburran? No, que aprendan a estar tranquilos, que aprendan a estar en silencio, que aprendan a estar, que hay un tiempo donde ellos pueden estar sin hacer nada, sin decir nada. Pero no solo los niños, a nosotros también nos pasa. Y nos cuesta sentarnos tranquilos con la palabra de Dios, y nos cuesta sentarnos tranquilos a orar, y cuando comenzamos a orar la mente se va para otro lado. Y necesitamos ser, como dice acá, ir siendo transformados, ir siendo renovados, pero insistir en eso, y el Señor quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Esta obra del Señor en medio de su pueblo iglesia, en medio de sus redimidos, donde todos están llamados a ir tras la semejanza del Salvador según el nuevo estándar del Señor Jesucristo. Allí no hay diferencia. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Allí no habrán diferencias de judíos o griegos, diferencias en la iglesia del Señor. Dice, todos somos iguales. No, pero este es descendiente de Abraham y este no. No, aquí todos somos iguales. No va a haber diferencia en que este tiene una cultura y este nunca estudió, un analfabeta. No, todos somos iguales. El que tiene el título de doctorado y el que no sabe leer, todos somos iguales, dice el apóstol Pablo. Cuando dice griego, bárbaros y escitas, los bárbaros eran los pueblos para los romanos, los bárbaros. ¿Cómo decir? Personas que ordinarias, precisamente no venían destruyendo todo, tenían un lenguaje que ni los romanos entendían, de allí viene el término bárbaro, porque decían la forma de hablar de ellos, pero los escitas los tenían todavía, los consideraban en un grado todavía más inferior. Uno de los, no sé si fue Justiniano, un escritor romano, dijo, los escitas son casi como bestias, son un poquito más arriba de los animales. Eso casi que no los consideraban ni humanos. Entonces Pablo dice, en la iglesia del Señor todos estamos al mismo nivel. En la iglesia del Señor el único es Cristo, quien es el todo y en todos, en medio de la iglesia del Señor. Y así tiene que ser siempre, mis hermanos. Todos en la iglesia del Señor somos iguales, somos hermanos, debemos amarnos unos a los otros. Y es la diferencia o la corona que está sobre cada uno de nosotros, que es el Señor Jesucristo. Bendito su nombre por siempre. Tercero y último lugar, si somos de Él, esto debe adornar nuestras vidas. Dijimos, si somos de Él tenemos que hacer esto. Si somos de Él no tenemos que hacer esto. Si somos de Él, esto debe adornar nuestras vidas. Versículo 12. Vestíos pues, 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El apóstol Pablo presenta una serie de virtudes ahora, mis hermanos, que deben estar presentes en nuestro vivir como hijos de Dios, como consecuencia de nuestra relación. Somos de Él, entonces tenemos que asegurarnos de esto. ¿Sabe? La primera frase, siempre cuando el apóstol Pablo menciona estos hechos, van ahí encerrada allí una profundidad del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de los propósitos de Dios. Pablo dice, escogidos de Dios. Y coloca la parte de Él, santos y amados por Pablo, amados de Pablo, santos porque son santos del Señor, pero también podríamos decirlo de Dios.
que nos santificó y que somos amados por Él. Escogidos de Dios, amados de Dios, santos para Dios. Y ante esa realidad el apóstol vuelve a insistir: vestíos pues, santos del Señor, amados del Señor, iglesia del Señor, vestíos pues. ¿Y qué es una vestidura? ¿Qué es una vestimenta? ¿Por qué el apóstol Pablo insiste en esto? Vístanse de esto. Y no usa otra palabra, no dice practiquen esto, pero él dice vístanse. Cuando, no sé, nos vemos unos a otros, vemos inmediatamente como con los colores, las ropas que llevamos cada uno sobre, y tal vez nos definen. ¿Y dónde está la hermana? Y la buscamos por el color, y allá está, y no lo sé. Vestíos pues, dice el apóstol Pablo, de entrañable misericordia, y esto tiene que ver con mostrar un corazón compasivo para con el que sufre, de una misericordia que salga de las entrañas, podría ser otra forma de expresarlo. No podemos volver, no debemos simplemente voltear para no ver. No podemos simplemente ignorar. No podemos pasar de largo, como en la parábola del Señor, aquellos hombres que pasaron de largo y no se condolieron del que estaba tirado. No podemos ser así. No podemos tener ese tipo de corazón. Estamos llamados a tener un corazón de entrañable misericordia, pero no solo un corazón, a vivir con acciones de misericordia, con acciones de misericordia, a mostrar compasión para con el que sufre, benignidad, tiene que ver también con esto, con hacer el bien, con hacer el bien para con el que lo necesita, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, pero esta paciencia, ya una vez lo dijimos, es más que paciencia, es largura de ánimo, es aguante, es llevarlo. Y en esta misma línea el apóstol expresa que nos soportemos y nos perdonemos unos a otros si hay alguna queja, si hay alguna culpa, si hay alguna acusación, y que nos perdonemos de la manera como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? ¿Y cuánto nos perdonó? ¿Y de qué manera lo hizo? En el sentido de que una vez que nos perdonó, luego nos saca en cara que nos ha perdonado. No, el escritor dice, es como si, del Antiguo Testamento dice, es como si hubiera tomado nuestros pecados y lo hubiera echado en lo profundo de la mar y nunca más. Entonces dice, de esa manera perdónense unos a otros. ¿Nos encontraremos en la necesidad de perdonarnos? Sí, nos vamos a encontrar en la necesidad de perdonarnos muchas veces, no algunas veces, muchas veces unos a otros. Y mientras más compartamos como el cuerpo, como iglesia, nos vamos a encontrar con que tendremos que perdonarnos unos a otros. Como la familia tiene que perdonarse, el esposo y la esposa, como la familia, los hermanos tienen que perdonarse, los familiares quiero decir. Eso es indispensable para que la relación se mantenga. Y luego, como corona y cierre de todas estas cosas, de estas buenas cosas, el apóstol Pablo dice, y sobre todas estas cosas, versículo 14, que dice, vestidos de amor.
Ya había muchas cosas buenas y sin embargo todavía dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero como está hablando de vestidura, vístanse de esto, vístanse de esto, vístanse de aquello. Entonces dice, el amor viene a ser aquí, cuando dice vínculo, como el cinturón que sujeta perfectamente toda la vestidura que como creyentes e hijos de Dios estamos llamados a llevar. Y la paz de Dios, verso 15 y último, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios sea como el árbitro. Los árbitros son necesarios. Allí dirán los futbolistas ahorita con esto de los árbitros, el arbitraje, para acá, para allá. La paz de Dios, como un árbitro, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a esa paz, en un solo cuerpo, que es la iglesia. Un solo cuerpo donde hay una única cabeza, que es el Señor. Y por último, la última frase muy cortita dice, y sed agradecidos. No olvidarnos de ser agradecidos. Mucho de nuestro bienestar emocional y espiritual está relacionado con la gratitud. Seamos agradecidos. Hay mucho por lo cual agradecer. Y aunque pensemos, oye, estoy pasando esto, pero no, mire las otras cosas. Hay mucho por lo cual agradecer, diariamente y en todo momento. La frase encierra la idea de persistir en la gratitud, que la gratitud sea algo continuo en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y llévese este texto y siga usted reflexionando en él en casa. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 15. Señor, le damos gracias por la palabra que por medio del apóstol Pablo ha llegado también hasta nosotros. Que expresa su voluntad, que expresa su propósito para con nosotros como hijos suyos. Le damos gracias por lo que allí está reflejado sobre lo que debe ser nuestra nueva vida en Cristo y sobre aquellas cosas que en un tiempo estuvieron presentes en nuestro vivir, pero que nunca más deben ahora formar parte de nuestra vida, de nuestro andar. Le damos gracias por esta nueva creación que se va renovando, que se va fortaleciendo, que va en desarrollo, Señor, en cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor y Dios nuestro, porque la obra que usted comenzó será completada, Señor. Tenemos muchas necesidad de ser afirmados, Señor, en su palabra, en su voluntad, en sus propósitos. Pero así como leímos, nuestra vida no la tenemos sujeta a nosotros. Está escondida con Cristo. Es nuestra esperanza, es nuestra seguridad, que nuestra vida está en sus manos, que usted nos seguirá renovando, transformando, ayudando a despojarnos
de aquellas cosas que son un estorbo para el obrar suyo, para la buena voluntad suya, Señor. Que usted nos seguirá ayudando, bendito Dios, para hacer las cosas que a usted le agrada y que forman parte de esa buena voluntad que usted ha dispuesto. Santifíquenos, límpienos, Señor, todavía hoy. Denos el discernimiento, la sabiduría, la disposición. Incline nuestros corazones y voluntad, Señor, para que podamos ir en pos de usted, para que deseemos y anhelemos cada día de nuestra vida ser más semejantes a nuestro Salvador, semejantes a aquel que se entregó por nosotros, que nos ama con amor inalterable, aquel que, coronado de gloria a la diestra del Padre, espera el momento para venir por nosotros. Gracias por todo lo que ha hecho, Señor. Gracias por habernos rescatado, por haber dado vida, Señor, habernos dado vida. Gracias por habernos llamado a la fe, a la salvación. Ayúdenos ahora a no perder, Señor, el enfoque, sino a vivir cada vez con más claridad, con una claridad mayor y creciente. Podamos vivir para usted con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y voluntad, en Cristo Jesús. Amén. Señor.